Os presentamos a continuación el último bloque de ejercicios, abdominal, lumbar y pelvis, y esta vez vamos a trabajar con secuencias de ejercicios. En el ejercicio 10 veremos estabilidad con fitball, en el 11 con Bosu, en el 12 estabilidad lateral, en el 13 ejercicios de extensión lumbar y en el 14 ejercicios con roller. El ejercicio 10, secuencia de ejercicios de estabilidad con fitball. Hemos visto ya el trabajo anteriormente de plancha sobre el fitball y esta vez vamos a añadir una flexión de caderas y rodillas. Vamos a tener que mantener la columna alineada a la vez que movemos los miembros inferiores, que estarán sobre una superficie inestable. En primer lugar, la superficie inestable va a generar en esta posición un movimiento hacia la extensión que debemos resistir activando la zona abdominal y zona de flexores de cadera, por ejemplo el psoas. Vamos a empujar también un poquito en protracción con las escápulas para mantener la estabilidad global. Una vez en esa posición, doblaremos cadera y rodillas manteniendo toda la columna alineada. Probamos el ejercicio. Vamos a comenzar rodando hacia adelante. En este ejercicio recomendamos que una vez situados en la posición de plancha, la rodilla quede justo por fuera para poder flexionarla. Más o menos el fitball quedará en toda la zona de la pierna. Desde ahí recolocamos posición como si fuese un isométrico, un poquito de protracción de escápulas, empujando bien, y desde ahí, intentando no mover el tronco, vamos a hacer una flexión y extensión de las caderas. Sobre todo, tenemos un movimiento de frenada importante justo al final del movimiento. Ahí flexionamos, extendemos y ahí es donde tenemos que frenar con psoas y activando recto abdominal. Freno, me coloco en plancha, flexiono rodillas. A la vez que realiza este ejercicio, si queremos meter un poquito de inestabilidad en otros planos, podemos empujar la parte lateral de la cadera o incluso hacia abajo para que tenga que activar más la zona lumbar. Y desde ahí el ejercicio número 10 de secuencia de estabilidad de tronco. Ejercicio número 10, secuencia de ejercicios de estabilidad con fitball, esta vez la variante 1. Nos vamos a colocar también en una posición de plancha, pero esta vez solo una pierna es la que se va a apoyar en el fitball. Tenemos el componente anti-extensión, ya que tenemos que contraer flexores para mantenernos, y la diferencia en este ejercicio, al tener una pierna suelta, es que entra un alto componente transversal. El peso de la pierna suelta lo que va a hacer es intentar rotar el tronco desde las extremidades inferiores y lo vamos a tener que resistir. Vamos a tener que mantener el cuerpo totalmente recto y hacer un movimiento desde las piernas. Movimiento número 1, flexión de cadera y rodilla hacia el cuerpo, manteniendo toda la espalda erguida. El número 2, extensión de cadera, manteniendo la rodilla extendida hacia el techo. Realizaremos el movimiento continuado, flexión y extensión. Es un ejercicio que tiene componentes también de coordinación. Y es muy global. Al levantar la pierna, como hemos dicho, aumenta el componente transversal. Es un ejercicio anti-extensión de tronco y anti-rotación. Sobre todo, precaución en no caer hacia un lado. Probamos el ejercicio. Nos colocamos en la posición primero de plancha. Vamos a activar bien escápulas, mantenemos las curvas fisiológicas y desde ahí vamos a dejar una pierna suelta. Llevaremos en flexión de cadera y rodilla. Extensión, atrás, flexión y extensión. Cuando tenemos una pierna en el aire es fácil caer hacia un lado. Debemos evitarlo manteniendo el cuerpo recto, flexión y extensión. Trabajaremos los dos lados en este ejercicio. Y hasta aquí el ejercicio número 10, variante 1. Ejercicio 11. Seguimos con las secuencias, esta vez con las extremidades inferiores colocadas sobre el Bosu. Nos vamos a colocar en una posición de plancha. Vamos a apoyar los antebrazos y vamos a activar también toda la musculatura de la cintura escapular. Vamos a hacer una secuencia en dos pasos. El primer paso haremos una extensión de cadera, activaremos glúteo y en la segunda fase separaremos en abducción la pierna que previamente hemos elevado. ¿Qué va a producir?
La elevación y la separación de la pierna genera un alto componente transversal, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Aún más se incentiva en la fase número 2, ya que la pierna al estar más separada hará más palanca y vamos a querer torcernos e inclinarlos, pero lo vamos a resistir. Lo vamos a probar, vamos a colocar los pies apoyados en el bosu. Posición de plancha, vamos a activar abdomen, psoas, también toda la cintura escapular. Y en la primera fase, según soltamos un pie, ya entra el componente transversal. Queremos inclinarnos hacia ese lado, pero no lo vamos a dejar. Abro la pierna, separo en abducción, ABD, separo hacia un lado y ahí tenemos que aguantar toda la rotación. Vuelvo al centro y desde ahí apoyo. Separo pierna, arriba, abro y vuelvo al centro, manteniendo la columna estable. Una vez más, separo. Intentamos mantener desde la columna y bajo. Y hasta aquí el ejercicio 11, secuencia de ejercicios con los miembros inferiores sobre un bosu. Ejercicio número 11, secuencia de ejercicios de estabilidad con extremidades inferiores sobre el bosu. Primera variante. Esta vez nos vamos a colocar en una posición de plancha, pero a la vez que levantamos la pierna, vamos a intentar elevar también el brazo contrario. La inestabilidad aumenta muchísimo más en el plano transversal y se requiere muchísimo más equilibrio y control que en el ejercicio anterior. Nos vamos a colocar con los pies sobre el bosu. Comenzaremos con una posición de plancha y desde aquí vamos a separar una pierna e intentaremos levantar el brazo contrario. Lo podemos hacer en fases separadas, primero una pierna y luego el brazo, o intentar realizar el ejercicio con los dos a la vez y mantenernos en la posición. Levanto y mantengo. Y podemos ir cambiando de lado. La inestabilidad, sobre todo, es en el plano transversal, ya que tenemos un brazo elevado, pierna contraria, y eso lo que va a tender es a rotar el tronco con todo el peso. Y hasta aquí el ejercicio 11, variante 1. Ejercicio número 11, secuencia de ejercicios de estabilidad con extremidades inferiores apoyadas sobre el bosu. Segunda variante. Esta vez vamos a apoyar los brazos en vez de las extremidades inferiores sobre el bosu. Nos vamos a colocar en plancha y vamos a generar el componente transversal desde la pierna que vamos a elevar. Solo un apoyo en el suelo desde las extremidades inferiores y dos apoyos sobre el bosu. Desde ahí debemos mantener el equilibrio. La secuencia, el movimiento que vamos a realizar, extensión de cadera y ABD de cadera. ¿Cuándo aumenta más el componente transversal? Cuando separemos la cadera hacia un lado. Nos vamos a colocar, es un ejercicio bastante global. Apoyamos antebrazos. Nos colocamos en posición de plancha, activamos bien abdomen, psoas, vale. Y desde ahí, empujando un poquito desde las escápulas, separo pierna y abro hacia un lado, separo y vuelvo al centro, toco el suelo. Voy hacia atrás, abro, vuelvo al centro. Ahora tenemos un componente de más inestabilidad a nivel de los miembros superiores. ¿Cómo podemos dificultar el ejercicio? Cambiando los apoyos, nos podemos colocar sobre las manos. Extendemos los brazos y apoyamos las manos sobre el bosu, realizamos una plancha. Ahora tenemos más inestabilidad a nivel de las muñecas, codos y cintura escapular. Y hay que evitar el movimiento en el plano transversal de rotación. Activamos bien escápulas, protracción y vuelvo. Posamos rodillas. Y hasta aquí el ejercicio número 11, segunda variante. Ejercicio número 12, secuencia de ejercicios de estabilidad con extremidades, esta vez superiores, apoyadas sobre un bosu. Vamos a colocarnos en posición de plancha lateral. El ejercicio va a ser muy activo en la zona del core anti-inclinación. También vamos a activar los músculos de la cadera.
glúteo medio y demás para mantener la alineación de la columna. Lo vamos a hacer en dos fases. Primera fase, vamos a realizar una plancha lateral y en la segunda fase vamos a realizar una ABD tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, formando una especie de estrella. En esta segunda fase aumenta mucho el componente transversal, ya que al separar el brazo y la pierna vamos a irnos un poquito hacia adelante o hacia atrás. Controlaremos la rotación desde el centro y también controlaremos el movimiento de inclinación a través de los lateroflexores. Lo probamos. Nos colocamos con el codo apoyado sobre el BOSU, que es un multiplano. Vamos a tener inestabilidad en varios planos a nivel del hombro. Vale. Y en un par de fases subimos hacia la plancha lateral. Desde ahí elevamos el brazo hacia el techo. Aquí tenemos un componente en el plano frontal bastante grande. ¿Cómo ampliarlo en el plano transversal para la rotación? Subo la pierna y ahí un poquito más tenemos que mantener la posición y bajo pelvis. Vale. Subimos en plancha lateral, estabilizo bien desde el hombro, subo brazo y subo pierna. Desde aquí podríamos hacer empujes hacia adelante o hacia atrás de la pierna para inestabilizar un poquito más. Incluso desde el brazo que tiene elevado podemos generar alguna palanca más. Es un ejercicio muy exigente y bastante global de estabilidad lumbar, pelvis y a nivel de las caderas. Y hasta aquí el ejercicio número 12. Ejercicio 12, variante con apoyo de los miembros superiores sobre el roller. Nos vamos a colocar con el codo flexionado, apoyado sobre el rodillo, en un sentido en el que vamos a tener una inestabilidad en el hombro hacia la ABD y ADD. Nos colocaremos en posición de plancha lateral para posteriormente elevar el brazo en abducción y seguido elevar la pierna también en abducción. Es un ejercicio bastante intenso para el plano frontal, ya que tenemos que evitar la inclinación del tronco y además cuando separamos la pierna y el brazo interviene también el plano transversal. Debemos evitar la rotación tanto hacia adelante como hacia atrás. Nos colocamos lateral. El punto de exigencia máxima lo vamos a encontrar a nivel del hombro por el apoyo en el cilindro. Nos vamos a colocar lateral haciendo una plancha y desde ahí elevaremos el brazo en ABD y después la pierna. Nos colocaremos en forma de estrella. Debemos evitar aquí caernos hacia el lateral. Subo bien la pelvis, subimos un brazo y desde ahí subimos la pierna. Evitaremos también caer hacia adelante o hacia atrás. Y hasta aquí el ejercicio número 12. Ejercicio 13, extensión lumbar y cadera en supino y además con flexión de cadera al final del movimiento. Vamos a ver que comenzamos en una posición de puente con el fútbol colocado a nivel de las extremidades inferiores. Vamos a elevar también los brazos hacia el techo, así que tenemos que mantener el equilibrio entre los dos puntos de apoyo, el de las piernas sobre una base inestable y sobre las escápulas. Una vez en esa posición, vamos a llevar en flexión la cadera hacia el techo y mantenemos la posición. En el primer ejemplo, con las dos piernas apoyadas, tenemos un componente en el que tenemos que activar bien toda la zona lumbar y de la zona de los glúteos para no caer hacia la flexión de tronco. Y en el segundo caso, además de todo esto que hemos explicado, al flexionar la pierna vamos a caer sobre los laterales, vamos a incluir un componentes en el plano transversal, así que debemos tener cuidado para no caernos en rotación hacia los lados. Lo vemos. Nos vamos a colocar primero en supino con las dos piernas apoyadas. Depende de la distancia, va a ser un poquito más fácil o más difícil. Nos colocamos. Bien, primer movimiento. Extensión de cadera, subimos haciendo un puente. Vale, nos colocamos ahí y vamos a subir los brazos hacia el techo. Primer componente. Antiflexión, tenemos que contraer bien los extensores y glúteo. Segundo componente que vamos a introducir, vamos a elevar una pierna en flexión hacia el techo. Elevamos una pierna hacia el techo. ¿Qué pasa cuando subimos la pierna? Que vamos a tender a caernos hacia un lado en rotación. Estabilizamos desde la pelvis para no inclinarla y
bajamos la pierna. Podemos imaginar que tenemos un vaso de agua en el abdomen y que no queremos derramarlo. Subimos la pierna hacia el techo. Bien. Aguantamos la posición, evitamos el componente rotacional y bajamos. Y desde ahí apoyamos pelvis y hasta aquí el ejercicio de extensión de cadera. Ejercicio 14, secuencia de estabilidad con roller. Nos vamos a colocar en posición de cuadrupedia con una rodilla apoyada sobre el cilindro. Vamos a colocar la espalda alineada y el ejercicio consistirá en levantar tanto brazo como pierna. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para realizar este ejercicio. Necesitamos mucha estabilidad en el centro, en el core, para aguantar el peso de las extremidades en esta posición. Cuando tenemos el brazo y la pierna elevados, vamos a tener tendencia a caer en el plano transversal, en la rotación. Así que es importante mantenernos en línea y poner atención a la sincronización de los movimientos que vamos a realizar desde el brazo y desde las piernas. Lo probamos. Vamos a intentar colocar la cadera justo encima de la articulación de la rodilla. En cuadrupedia, 90 grados, un poquito más atrás. Vale. Metemos un poco más la tibia. Vale. Y desde esta posición, manteniendo una curvatura fisiológica normal de la columna vertebral, vamos a trabajar el ejercicio por zonas separadas para llegar a luego hacer un movimiento sincronizado y a la vez. Podemos comenzar, por ejemplo, levantando solo un brazo. Activamos la zona del centro, vemos que cuando levantamos el brazo ya caemos un poquito en componente transversal. Levantamos el brazo hacia adelante y la tendencia sería a caer hacia ese lado. Podemos levantar también la pierna contraria y volvemos. Además, nos vamos a fijar que el cilindro, al estar colocado en esta posición, lo que estamos trabajando son flexo-extensores de cadera. Al estar de forma horizontal, trabajamos en un plano sagital de los miembros inferiores. Una vez aquí conseguido esto, vamos a trabajar la sincronización. Vamos a trabajar elevación de brazo a la vez que elevamos la pierna contraria. Soltamos el aire y volvemos al sitio. Trabajamos sincronización, arriba, y volvemos al sitio intentando no caer en un plano transversal. Arriba y volvemos al sitio. Como os he dicho, a nivel de la cadera en este ejercicio trabajaríamos en este plano, flexo, extensores. ¿Qué queremos hacer? Una pequeña variación. Solo tenemos que cambiar la posición del material. Levanta un poquito las rodillas. Vamos a colocar el rodillo en esta otra posición. ¿Cómo vamos a estabilizar ahora la cadera? Vamos a estabilizar mediante los ABDs y ADDs, abductores y aductores. Y podemos hacer la misma secuencia de movimiento, por ejemplo, levantando un brazo hacia adelante y volviendo al sitio, y sería la misma secuencia, una pierna o las dos a la vez. Solo hemos cambiado la posición del rodillo, la cadera un poquito más atrás, encima de la rodilla. Vale, solo hemos cambiado la posición del rodillo, pero hemos cambiado toda la musculatura que estábamos activando a nivel de la pelvis. Y hasta aquí el ejercicio número 14. Ejercicio 14, variante 1. En este ejercicio, que es muy parecido al anterior, lo que vamos a hacer es trabajar en dos fases. En la primera fase vamos a despegar brazo y pierna, igual que en el anterior. Pero en una segunda fase vamos a colocar el brazo lateral para pasarlo en rotación de tronco por debajo del cuerpo. En esta segunda fase tenemos un componente importante de coordinación en la rotación de tronco y en esta primera será un componente más de fuerza. Entonces recordamos, cuidado para no rotar en la primera fase, ya que tenemos un gran componente transversal, y en la segunda fase, más de sincronización y de coordinación, rotaremos el tronco. Nos vamos a colocar sobre el rodillo con la cadera encima de la rodilla. Vale, un poquito más atrás. Ahí. Vale. Y desde ahí, en la primera fase, como hemos hecho antes, primero vamos a despegar brazo y piernas contrarias. Vale, nos vamos a colocar ahí. Y desde esa posición abriremos el brazo hacia un lateral y rotaremos el tronco. Vuelta a un lado. Y volvemos a colocar la posición erguida. Roto a un lado,
y volvemos a colocar la posición erguida. Primera fase sin rotación, segunda fase en rotación de tronco. Importante la coordinación en el movimiento y la fuerza. Si lo queremos complicar un poco, podríamos quitar este pequeño apoyo del pie o dejar de dar soporte. Vale. Y hasta aquí el último ejercicio de toda la secuencia abdominal, lumbar y pelvis.